Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios en esta preciosa mañana, ya día lunes, día 5 de diciembre. Es una bendición poder disfrutar este hermoso día, hermanos. Y pues continuamos, ¿verdad? En cada mañana, en cada devocional de lunes a viernes. Y estamos aquí, hermanos, en Trajiaco. Hoy amaneció fresco, frío. Amaneció de un grado de 6 grados centígrados. Y ahorita estamos como a 9. Y damos gracias a Dios, hermanos, porque ya empezó el otoño, empezó la transición a invierno. Sabemos que entra el 21 de diciembre. Y hermanos, pues estamos aquí, son las 8:55 de la mañana. 8:55 de la mañana, hermanos, gracias a Dios por ello. Y pues estamos aquí leyendo la palabra de Dios, hermanos, recordando que estamos en la carta de Tesalonicenses. En la carta de Tesalonicenses encontramos, ¿verdad?, la grande esperanza o la grande dicha de poder entender que la vida cristiana se puede vivir fervientemente. Pero por ello, hermanos, estamos aquí ahora en el capítulo 3. Llevamos dos capítulos de la carta. No sabemos si la vamos a acabar esta semana, pero si no, la próxima. Y es bonito, hermanos, ir estudiando poco a poco cada porción de la escritura. Y el día de hoy, hermanos, el sermón o la reflexión se llama la dicha de una vida cristiana consagrada y ferviente. Puedo encontrar esta frase, esta expresión, hermanos, en las palabras del apóstol Pablo. Vemos aquí en el versículo 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atena. Permítanme. Quedarnos solos en Atena. Y enviamos a Timoteo y a nuestro hermano servidor de Dios, y a Timoteo, a nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Por qué? Porque en el versículo anterior estaba diciendo que muchas veces el adversario, ¿verdad?, había impedido poder ir a ver a los hermanos, ¿verdad?, en Tesalónica. Pero podemos ver, hermanos, que ¿cuál es la dicha de una vida cristiana ferviente? Son dos partes, hermanos. Una, el discipulador, el que tiene discípulos, el maestro, el pastor, el misionero, el amigo que nos enseña la palabra. Eso. ¿Por qué? Porque me encanta que dicen, no puedo soportar más. Yo ya estaba inquieto de saber cómo estaban. ¿Por qué? Porque así se vive la vida cristiana, hermanas, hermanos. Y esa es la esencia, porque recuerden que el Señor dijo, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la clave? Toda potestad me es dada. Tenemos que entender que cada día nos levantamos y vivimos la vida porque Cristo murió por ti y por mí. Entonces, cuando tú entiendes esa parte, lo que te lleva es el poder de Cristo a ser ferviente y cuidadoso con tus discípulos. Y notemos que el apóstol Pablo iba de pueblo en pueblo predicando a los gentiles y llegó a los tesalonicenses. Y entonces llega y predica y hay resultado y él cuida de ello. Ahora es bonito porque ellos ya habían escuchado, ya habían ido y querían volver a ir a ver. ¿Por qué? ¿Por qué estaba tan grande su preocupación? Porque cuando hay una vida consagrada, hermanos, una vida ferviente, van a haber muchas pruebas. Cuando hay una aceptación clara del Evangelio, van a haber muchísimas pruebas y tú y yo tenemos que entender que es parte de. O sea, para acabar pronto, hermanos, aquí son dos etapas en la vida cristiana. Uno, ser libre, despojarte del viejo hombre, vivir en santidad por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál es el culto racional y voluntario a nuestro Señor, ¿no? En santidad, en comunión con Dios. Y podemos entender esa parte, hermanos. Ahora bien, una vez ya consagrados, viene entonces, ¿cuál es la situación en esa etapa? De ir creciendo, de ir teniendo esa convicción, pues ir quitando esas cosas negativas, ¿verdad? En el Señor, por su gracia, por el poder que Cristo ya nos dio, entendiendo que ya fuimos crucificados, entendiendo que Dios nos ama, y empezar siempre a limpiarnos, a limpiarnos, a limpiarnos. Pero en ese proceso también hay consecuencias de tus mismos actos. Entonces llegas a tener una carga en cierta manera.
Pero cuando ya te enchufas más y entonces aprendes a entender y a experimentar de manera más constante que se puede vivir lleno del Espíritu Santo, empiezas a dar el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, como lo he dicho. No son varios frutos, es un solo fruto que tiene las vitaminas, vamos a decir así, o que tiene los elementos químicos espirituales de amor, gozo, paz, paciencia. Recuerden que una fruta no solamente, por ejemplo, la naranja no solamente tiene vitamina C, tiene fibra, tiene este H2O, tiene muchos componentes. Entonces, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y todo eso, bondad, mansedumbre, templanza. Todos esos elementos se fructifican en tu vida, pero no para ti. Te hacen bien a ti porque tu vida empieza a ser mejor, pero es para los demás, para que conozcan a Cristo. Y de ahí por consecuente eso va a llevar a que tengas discípulos. Entonces, cuando tú ya estás en esa dinámica, hermano, ¿qué empieza a suceder? Empieza a hacer luz. Y las tinieblas van a empezar a hacer más presión. Por eso es que Pablo dice, no pudiendo estar tranquilos, no pudiendo soportarlo, yo tengo que estar al pendiente. Entonces, de parte de Pablo, era una situación de fervor, de vida cristiana, pero esta misma vida cristiana de Pablo lo llevaba a preocuparse por los demás. Qué importante es que hoy en día en la iglesia cristiana exista y se desarrolle un compañerismo genuino, un compañerismo sincero, una amistad basada en Cristo, entendiendo que mi hermano en la fe también tiene sus luchas igual que yo, pero que tengo que ayudarlo. El día de ayer predicaba, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo a sus discípulos le limpió los pies, porque en Cristo ya estamos limpios totalmente, pero siempre diario caminar a veces nos ensuciamos y hay que ayudarnos mutuamente. Pero sobre todo, hermanos, que estamos para servir a los demás, que todos somos iguales, que inclusive el que entiende más, siendo el Señor Jesucristo maestro, dice él, se puso a los pies y sirvió. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquel que está en humildad total, como dijo el Señor, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, entiendes que todo creyente, todo hermano en la fe, es para servirle, es para ayudarle. Y si tiene alguna lucha, bendecirle y ayudarle en que pueda ser libre de esas cosas negativas. Si tiene una necesidad, ayudarle. Si hay un malentendido, aclararlo por amor de Cristo a mis hermanos. Y podemos ver aquí Pablo que estaba tan preocupado que mejor dijo, ¿sabes qué? Nos quedamos solos. ¿Por qué? Porque también cuando tú haces obra misionera y hay persecución, entre más acompañado mejor. Pero se quedaron solo él y otras personas y enviaron a Timoteo para confirmarlos, animarlos en la fe. Y vamos a ver lo que pasó. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Imagínense, hermanos, Pablo en el capítulo 1 dice que había escuchado del trabajo de la fe, del obrar de la fe, del trabajo del amor y de la constante perseverancia en la esperanza en Cristo. Ojo. Y empieza a decir que el mismo testimonio alcanzó a los de Macedonia y Acaya. Y entonces, ¿sabe lo que está pasando en Tesalónica? Y su preocupación es que van a venir más tribulaciones porque a él le han pasado. Y él no quiere que se inquieten y que desmayen. Entonces por eso envió el compañerismo. Envió a estar en las personas que están teniendo tribulaciones. Versículo 4. Porque también estando con vosotros, con ustedes, os predecimos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Muchas de las veces yo al nuevo creyente le digo, te vas a topar con esto, vas a pasar con esto, va a pasar aquello, va a pasar lo otro. Y venida la prueba, muchos la libran y otros se les dificulta y como que se estancan. Pero al final estoy confiado porque la obra de la palabra sigue haciendo su trabajo. Y tenemos que aprender, hermanos, a descansar. Pero sobre todo aprender a cuidarnos los unos a los otros. Es algo precioso, es algo muy interesante. Y seguimos, hermanos. Entonces, le está diciendo eso y versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Por qué? Porque existe la apostasía, existe gente que cree genuinamente y después se va.
Pero hermanos, tenemos que cuidar. Entonces, ¿cuál es la dicha, hermanos? Ya a esas alturas que vamos viendo el pasaje, ¿cuál es la dicha de una vida cristiana ferviente? Número uno, que habrá discipuladores, habrá maestros en la fe, habrá gente que busque predicar y tener sus discípulos, habrá eso. Y que se va a cuidar y que se va a desesperar, que va a estar inquieto cuando sepa de alguien que está fallando o que alguien que está teniendo pruebas y que quiere que se mantengan para que quede un fruto culminado en el día del Señor y que diga, este es mi discípulo y vi por él. Y vi por él, los que me competen, los que tengo que estar. Tengo que también entender que las iglesias de los demás tienen sus pastores y él tiene que dar cuentas. Pero de mi caso o de tu caso, tenemos que involucrarnos en tu iglesia local y tienes que buscar, cuidar y estar viendo a ver qué está pasando si el adversario ya está haciendo sus fechorías, como dirían por ahí. Ahora, versículo 6 hermanos, dice, pero cuando Timoteo volvió de ustedes, a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a ustedes. Entonces él descansó y dijo que bueno, estoy bien, está bien la situación, estoy tranquilo, y esa es la realidad, hermanos, ese es el mensaje. Y dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados. Ojo, hermano, porque él estaba tan preocupado porque él tenía pruebas en sus tribulaciones en donde ellos estaban. Y aparte tenía la preocupación de que qué estarían pasando a los hermanos de Tesalónica. Pero cuando hace ese movimiento de cuidado, de compañerismo, de visitar, de ver, de animar, aunque uno esté pasando pruebas, al ver que el hermano está ferviente, se está recuperando de sus enfermedades, se está afirmando en la fe, está teniendo frutos, aunque tú estés en tribulación, eso genera, dice ahí, una consolación. Esa es la dicha, hermanos, de ver a tus discípulos, a los que van creyendo en Cristo, a los que van reafirmándose, a los que van despertando, porque hay mucho cristiano dormido también. Y ver su fe, hermanos, es algo precioso, es algo que anima. Es algo que anima. A mí el día sábado, yo pude ver la experiencia de cómo una fe se va confirmando y se va consolidando y dando testimonio a los demás. Eso consuela, hermanos, eso anima. Versículo 8 dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y quiere decir que la firmeza de un cristiano ferviente, consagrado, genera una dicha, tanto del maestro, del discipulador a su discípulo y del discípulo hacia su maestro. Eso es recíproco, hermanos. Qué preciosa palabra, hermanos. Qué preciosa, qué glorioso testimonio de nuestro hermano Pablo con sus discípulos. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de ustedes delante de nuestro Dios. El impacto que tuvo, hermanos, eso es lo mejor que puede pasar. Que creyentes vayan en fe, vayan creyendo y hacia adelante. Y termina diciendo, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. Para que podamos verlos y completemos, dice, lo que falta de vuestra fe. Porque siempre Dios va a permitir pruebas para que la prueba sea su obra completa, que produzca paciencia para el bien de la consolidación y del fructificar de nuestra fe en Cristo. Así que hermanos, este es el mensaje de hoy en esta hermosísima mañana. La dicha de una vida cristiana ferviente y consagrada, en donde el creyente ve a su maestro al pendiente de él y donde el maestro o el discipulador se regocija al ver al hermano seguir avanzando. Así que hermano, que Dios te bendiga, excelente inicio de semana y vivamos esa dicha
de una vida cristiana ferviente desde uno mismo y hacia nuestros hermanos en la fe. Que Dios te bendiga, hermano. Saludos. El hermano Eric Yael.